Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 23 de julio del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. Eh, por medio de este canal, por medio de este video, no se les olvide, nuevamente hago un llamado, igual que está haciendo un llamado todo el mundo, toda la gente que está metida en redes sociales y los que han estado promoviendo la consulta para que no se les olvide acudir a votar el día domingo 1 de agosto de este mismo año, de este domingo en 8. Vamos a votar por primera vez en lo que se conoce como consulta popular o democracia participativa, y el motivo de la votación es tratar de llevar a juicio a los expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque con ellos se marca la época neoliberal, pero también una época brutal de saqueo a nuestro país, una época brutal de entreguismo al extranjero, una época donde se pierde muchas cosas en este país. Se pierde la movilidad social que existió durante el milagro mexicano que existió previo a esta época. Se pierde valores éticos y morales muy profundos, arraigados en la sociedad, hasta que hicieron desaparecer la historia, la ética, el civismo. De hecho, lo hicieron, ya no se impartía en las escuelas. Pero no solo eso, también nos metieron en una dinámica de violencia, de homicidios, de desaparecidos, de narcomenudeo, de florecimiento del crimen organizado. Y todo esto se lo debemos a estos individuos. Entonces, por eso queremos ir a votar. El INE y los legisladores la pusieron difícil porque piden 37 millones de votos para que sea vinculante, es decir, para que se pueda hacer algo. Por eso se está haciendo una invitación a toda la población, porque es la primera vez que vamos a tratar de someter a juicio a estas personas. Dicen los de la derecha, dicen los neoliberales, dicen los expresidentes que si tienen pruebas no se necesita una consulta, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un hombre autoritario y está pidiendo al pueblo de México, que es el soberano, pues que salgamos a votar como adultos, como mayores, para ver qué hacemos. Él se opone abiertamente a esta consulta y que vaya a ganar el sí. Él dice que debe de haber un borrón y cuenta nueva, pero el pueblo de México está muy agraviado por esos individuos, y por eso es necesario salir a votar, ¿sí? Para que no vuelvan a suceder estas cosas. Los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón están como locos, están enloquecidos. No solo insultan al presidente López Obrador, también nos insultan a nosotros y no nos bajan de tontejos a todos los que vamos a ir a votar. Es más, ya hay halcones de la derecha como Cuadri que llama a no votar. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron beneficiados de todo la época criminal del neoliberalismo. En otro tema, esta semana fue muy importante, ya lo habíamos visto, porque se rompió la mafia que tenían políticos del PRI, del PAN, con empresarios del sector farmacéutico, y se rompe la mafia de las farmacéuticas que vendían y tenían el control de los medicamentos, de las medicinas y de los materiales de curación en nuestro país. De hecho, los medios tradicionales de información, la televisión, periódicos, radio, casi no le dieron difusión a esta noticia, pero es muy importante porque México vuelve a retomar las riendas del asunto farmacológico y de material de curación.
porque México, antes de los neoliberales, la empresa Birmex era punta de lanza en el mundo y sobre todo en América Latina en cuanto a medicinas, vacunas, material quirúrgico. Cuando llegan los prianistas neoliberales, acaban con esto por hacer negocio con otros países y entre ellos mismos y tratar como cliente al gobierno de México. Y entonces el gobierno de México con los prianistas se olvidó del asunto de las medicinas. Por eso era muy común que fueran al Seguro Social o al ISSSTE o a cualquier hospital de salubridad y no hubiera medicinas. Era muy común que los mandaran a farmacias particulares, porque los dueños de esas farmacias eran los mismos que vendían los medicamentos y que luego los escondían para revenderlos 4, 5, 10 o 20 veces más caro al gobierno de México y además los vendían en sus farmacias y no surtían las farmacias del sector salud. Entonces, lo que hace el gobierno es una proeza porque se tuvo que cambiar hasta la ley para poder comprar medicinas en el extranjero, porque por ley ellos lo prohibieron. Ellos hicieron una ley a modo para prohibir esa compra de medicinas. Esta semana se rompió ese monopolio y ahora ya va a haber medicinas. Yo recuerdo cuando mi hija nació, estuvo muy grave y la tuvimos que llevar a un hospital del sector salud. Estuvo en el hospital Federico Gómez. Ahí le brindaron atención de primer nivel. Después de ahí la mandaron a un hospital de segundo nivel, que era de salubridad en Chalco, Estado de México. Y entonces ahí teníamos que comprarle hasta el Pentrexil, que era la ampicilina, las gasas, el material de curación, porque no había. Y entonces todavía salen estos cínicos desvergonzados del PRIAN a decir y a lucirse, a querer decir que con ellos todo funcionaba. No, no es cierto. Eso no es cierto. La gente lo sabe, la gente que padeció. Ahorita que México acaba de hacer esto, va a comenzar a notar la diferencia poco a poco. El presidente hace un llamado a vigilar que no se roben los medicamentos y que si alguien conoce que hay alguien que se esté robando los medicamentos para sacarlos a sus farmacias particulares, pues avisen, denuncien para que este círculo vicioso se acabe y se convierta en un círculo virtuoso. Esa noticia es trascendental para este país en esta semana y fue poco difundida en medios de comunicación. De hecho, las farmacéuticas coludidas con prianistas, empresarios corruptos, denunciaron penalmente al secretario de Hacienda y al secretario de Salud por la supuesta carencia de medicamentos oncológicos. ¿Qué pasa? Que las farmacéuticas, al verse ya en desventaja y que ya no van a poder mangonear como lo hacían, ahora se van de una manera legal contra funcionarios claves en el gobierno del presidente López Obrador, pero yo lo que veo es que no van a prosperar sus denuncias porque no están sustentadas y además las están fijando ellos en el año 2020 y no hay que olvidar que el año 2020 es el año de la pandemia, donde el mundo se paralizó totalmente, casi totalmente, y muchas empresas que fabricaban medicamentos oncológicos no los estuvieron haciendo. Y era muy difícil, si no casi imposible, conseguirlos. Entonces, ellos tendrán que probar que en un mundo con pandemia se podían conseguir esos medicamentos, cosa que lo dudo, por eso sus denuncias penales no van a prosperar. Esta semana también se dio a conocer el asunto del espionaje en México. El espionaje lo practican los panistas y los priistas. Y empezaron desde Felipe Calderón y quizá mucho tiempo atrás, desde el CISEN ya espiaban, pero en los últimos 2 sexenios fue una explosión de espionaje. Y sobre todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se dedicaron a espiar a todo mundo y obviamente eso nos costó millones y millones y millones de dólares para satisfacer los deseos políticos, para chantajear porque chantajeaban,
Y también con eso hicieron cosas brutales con ese espionaje. Imagínense, lo manejaba García Luna y luego los que vinieron con Peña Nieto, puros delincuentes manejando el espionaje para, imaginen ustedes, para poder tener información de las personas y después, quién sabe cuántos delitos cometieron con este sistema de espionaje llamado Pegasus y que estoy seguro que gobernadores del PRI y del PAN ahorita, en este momento, actualmente, lo siguen usando. Entonces, está en el ojo del huracán porque el asunto del espionaje está brotando. ¿Y quiénes fueron? Priistas y panistas. No olvidarlo, no olvidarlo. Asimismo, el presidente hoy da una buena noticia en el sentido de que ya va a empezar a funcionar pronto en la Ciudad de México y el Estado de México la empresa del Estado que va a hacer gas del bienestar y que va a surtir de cilindros de gas, obviamente habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México, para combatir el monopolio creado por priistas y panistas, donde hay monopolios y se pusieron de acuerdo para vender el gas a precio caro a pesar de que el gobierno se los está dando barato. Como la Comisión Federal de Competencia Económica no ha hecho nada para regular el precio, el gobierno se va a tener que salir como un competidor más, pero dando precios bajos porque lo va a manejar Pemex y Pemex es el que importa el gas. Entonces, estamos esperando que surja esta empresa, que va a ser una empresa del Estado, para combatir a los monopolios que crearon los priistas y los panistas. Esperemos que sea para el beneficio de México y que esté muy, muy bien organizado para que no haya corrupción interna en esta empresa del Estado. Por los motivos aquí expuestos, se darán cuenta que los priistas y los panistas hicieron de este país un botín. Cuando llegaron al poder se volvieron mafia. Cuando llegaron al poder se volvieron crimen organizado. Cuando llegaron al poder se enriquecieron de manera brutal. Cuando llegaron al poder el pueblo se empobreció. Cuando llegaron al poder aniquilaron el campo. Cuando llegaron al poder millones de mexicanos emigraron a los Estados Unidos. Cuando llegaron al poder empezó el baño de sangre. Cuando llegaron al poder acabaron con todas las empresas del Estado, acabaron con las empresas de México. Cuando llegaron al poder se volvieron autoritarios y reprimieron. Cuando llegaron al poder atacaron incluso a los maestros. Cuando llegaron al poder desaparecieron estudiantes, mataron personas. Eso es lo que han hecho los priistas y los panistas. Por eso es tan importante la consulta del 1 de agosto. Domingo 1 de agosto. No se les olvide, yo voy a estar presente, voy a estar en una mesa receptora y ahí voy a estar el día y vamos a hacer las cosas bien para que esta consulta se lleve, por lo menos en mi mesa, lo mejor posible y ahí estaré pendiente y vigilante de que todo se haga bien. Por lo pronto, hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.